Muy bien, ya de vuelta amigos, son las 11:31 de la mañana, 7.3 noticias y nos vamos al contacto telefónico a esta hora con Eric de la Puente. Él es analista político internacional, con él nos contactamos desde acá, desde Lima, Perú. Muy buenos días, bienvenido Eric hasta Miami. Coméntanos por favor cómo va desarrollándose esta jornada electoral el día de hoy en la que millones de estadounidenses decidirán entre Hillary Clinton o Donald Trump. ¿Qué tal? Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, el ambiente electoral está en total acción acá. Estamos viendo números más altos que probablemente algunos de los estimados que pueden ser nunca, ¿no? O por lo menos va a ser entre el número de votantes, entre los años del número de votantes que más hayamos tenido en Estados Unidos. Es irónico porque también es la elección donde menos, donde el electorado le gusta menos sus candidatos. Y uno se pregunta entonces por qué, y la razón en gran parte es porque muchos están votando para que el otro no gane. Así que si tenemos una situación interesante donde no hay tanto entusiasmo en muchas de las campañas. Diría que la de Trump tiene unos seguidores con más entusiasmo, pero la mayoría vota para que el otro en contra de la otra persona, ¿no? Exactamente, justamente estábamos chequeando algunas informaciones que, por ejemplo, en Google Trend vienen siendo tendencia justamente en el sentido de que mucho va a prevalecer aquí también en esta elección lo llamado el voto en contra, no necesariamente a favor, algo que en Latinoamérica, especialmente en el Perú, por ejemplo, lo vemos siempre o en las últimas elecciones, no votar a favor de alguien en sí, sino en contra del otro, ¿no? Eso está muy presente en esta elección en los Estados Unidos. Sí, y es la primera vez realmente en hace mucho tiempo donde el electorado norteamericano se encuentra en esto. Casi siempre el voto es a favor de alguien, y las personas salen con esa intención. Lo que hemos visto en estas elecciones son cosas totalmente que no hemos visto antes. Número uno, el cuestionamiento de las instituciones en Estados Unidos, ¿no? Tratándose de la prensa o de a lo mejor inclusive del FBI, del Departamento de Justicia, ¿no? Y ambas campañas han tenido ese tema. También estamos viendo un voto altísimo antes del día que ha sucedido antes del día de la elección. Aquí en Estados Unidos, no en todos los estados, pero en una gran mayoría de los estados, muchas personas pueden votar antes, ¿no? Pues, tanto por boletas ausentes o yendo simplemente a los lugares donde votar y votar. Por ejemplo, en la Florida, más del 50% del electorado votó antes de hoy. Y eso es una cosa impresionante, ¿no? Y eso marca, ahora están esperando también que hoy las líneas, no solo en la Florida, he estado conversando con mis colegas en todo el país, especialmente ya empezó el voto en la costa del este, en el centro del país, son larguísimas y eso es interesante. Eso significa dos cosas. El voto antes de la elección normalmente suele favorecer al Partido Demócrata. El voto durante las elecciones suele favorecer al Partido Republicano, así que estamos viendo ambas cosas sucediendo. Ambas cosas, y veremos hoy si se rompe o no ese paradigma, ¿no es cierto, Eric? Otra consultita, hay mucha, no sé si confusión sería la palabra perfecta o en todo caso sí interrogante, expectativa respecto del sistema electoral en sí en los Estados Unidos, que es algo diferente o complejo, no sé, colegios electorales, votos electorales, por ejemplo, ¿cuántos se necesitan para que gane una u otra opción? Claro, para ganar en Estados Unidos tienes que superar los 270, tienes que llegar a los 270 votos electorales, ¿no? En el país. De ahí para encima es presidente. Déjame tratar de ponerle en el poco tiempo que tenemos el contexto por qué el colegio electoral diferencia el voto popular, que normalmente coinciden, pero han ocurrido algunas ocasiones. La más reciente fue cuando Al Gore ganó el voto popular, pero George Bush Jr. fue presidente, ¿no? Lo que sucede es que esto realmente, primero que nada, hay que mirar a Estados Unidos como un continente, más que un país. Y este país se formó en poderle dar a los estados, descentralizar el poder, porque la situación en Alaska o en el estado de Oregón es muy diferente a Nueva York o Alabama o a Mississippi. Entonces, lo que une a la Unión de Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, es ese empoderamiento que se le da a los estados, y no solo en el voto electoral. Esto sucede en todo tipo de votos. Hoy estamos concentrados, por ejemplo, en las campañas presidenciales, pero hoy hay una serie de enmiendas y cada estado es diferente y pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas se preguntan por qué.
si el voto fuera solamente popular, entonces estados más pequeños no tuvieran ninguna relevancia, ¿no? Entonces se concentrarían las campañas en California, en Nueva York, en Florida, en Texas, Nevada, en Illinois. Sí, bueno, pero si fuera en general, la gran parte de la población está en ciertos estados, ¿no? Al tener un voto electoral, todos los estados tienen algún tipo de relevancia, porque entonces ya se convierte en eso. Muy interesante también para la audiencia que entienda, los Estados Unidos tendrá 50 estados, pero realmente cómo el país está y cómo ha estado en las últimas elecciones, que está bastante dividido en el mapa, realmente solo unos cuantos estados deciden. Ya, por ejemplo, antes de entrar al día, nosotros sabemos que Nueva York va a votar demócrata, California va a votar demócrata, Texas va a votar republicano, Alabama va a votar republicano, y puedo decirte la mayoría de los estados ya cómo van a votar. Realmente solo tenemos un pequeño grupo, y depende siempre entre 10 y 15, y realmente después lo puede reducir a menos todavía, que no se sabe cómo van a acabar las elecciones. La Florida es el símbolo principal. Ahí va mi pregunta. ¿La Florida cómo está? La Florida, primero, que tiene 29 votos electorales, por lo cual es muy importante, ¿no? Sí, la última vez Obama ganó 50-49, por ejemplo. Y los votos y hoy en día las encuestas están dando de nuevo. Están básicamente empatados, entrando a las encuestas, entrando al día electoral, las encuestas por ambas partes. Porque es un estado muy mixto. Tienes por ejemplo, el Partido Demócrata suele ganar bastante abrumadoramente, bueno, no siempre, pero en las últimas elecciones, por ejemplo, agarremos la elección cuando Obama fue reelegido, ganó el condado de Miami-Dade, ganó el condado de Broward, que es mucho más diverso en ese tipo de temas. Gana también el centro del país, pero en el norte es muy republicano y otras partes también, fuertísimamente. Además, en esta campaña lo que hemos visto es que prácticamente se va a definir este proceso voto a voto, Eric, ¿no? Una campaña muy reñida y quisiéramos saber en ese momento cómo va el resultado. Mira, ahora estamos basados nada más en encuestas muy temprano todavía, ¿no? Claro, es muy temprano todavía, porque primero que nada se ha empezado a votar en el este temprano en la mañana. De nuevo, los sondeos que han salido de la Florida siguen siendo muy reñidos, y algunas partes del país no han ni comenzado, ¿no? O ya han comenzado, pero acaban de comenzar, ¿sabes? La costa oeste tiene 3 horas. Creo que vamos a saber un poco mejor cuándo haya pasado más parte del día en la costa del este. ¿Por qué? Porque hay varios estados que están en competencia que necesitan, que no se saben hoy en día y que van a determinar. Quiero preguntarte específicamente... Florida, Carolina del Norte. Carolina del Norte, Nevada. Sí, Nevada, pero Nevada está más al centro, es uno de los importantes, pero digo que al principio vamos a empezar a saber, por ejemplo, si vemos que Hillary Clinton, Donald Trump necesita ganar estos estados. Si Hillary Clinton gana Carolina del Norte o gana Florida, realmente probablemente ya decida la elección, ¿no? Por ejemplo, en la costa del este. Y es importante, inclusive Pensilvania es uno de esos estados también, que es muy importante en la elección. Después está Ohio, Nevada, New Hampshire. y hay otros, ¿no? Claro. Sí, New Hampshire, que tiene menos votos, pero es importante. Pero mira, ese es un buen punto. New Hampshire tiene muy pocos votos electorales, pero en una campaña que puede ser reñida, un estado como New Hampshire es importante. Si fuera un voto general popular, New Hampshire no tiene mucha población, no harían campaña allí. Hay que hacerla allí ahora porque es un estado que suele ir para un lado al otro. Perfecto. Y con el voto latino, muy interesante, que lo mejor... te iba a comentar un poco. Exacto, el voto latino, el voto latino y también el voto negro. Sí. Mira, el voto negro normalmente, o afroamericano, como se le nombra acá, básicamente suele votar más demócrata, y se espera que vaya a votar abrumadoramente demócrata. Con el voto afroamericano, la pregunta es ¿cuánto van a salir? Lo que estamos viendo es que están saliendo mucho menos de que salieron cuando el presidente Obama. Recuerden, la base del Partido Demócrata no está muy entusiasta acerca de Hillary Clinton. Sale a votar contra Donald Trump, ¿no? Pero no tiene ese entusiasmo que había cuando Obama fue en la reelección. El voto latino es la gran diferencia en esta elección, en el sentido de que más latinos ya han votado antes del día de la elección que nunca lo habían hecho en términos de antes del día de la elección, y se espera que el voto sea mucho mayor
¿no? Que el resto de ninguna de las otras elecciones, pero abrumadoramente. Y también que el voto latino está en algunos de estos estados, no en todos. Importante como la Florida tiene, especialmente en el sur de la Florida, en el centro de la Florida, aunque ahí se divide un poco más, no está normalmente un poco más demócrata, pero no tanto como lo puede ser en Carolina del Norte, que se ha incrementado muchísimo, y en Nevada, Colorado, Arizona, algunos de los estados que todavía estamos viendo, como te dije, California y Texas ya están definidos. Ya están definidos, así es. ¿Cómo funciona ese tema de los colegios electorales, Eric? Bueno, básicamente aquí en las elecciones presidenciales, el que gana el voto popular en un estado recibe el número de votos del colegio electoral, que son definidos también por la población del país. Por eso estados como California, Texas, Florida, Nueva York y Chicago, aunque tienen muchos más votos, tienen más votos electorales. Entonces eso es importante. A cada estado se define por su población y entonces se le define el número que tiene, y por eso el enfoque en los que todavía no están decididos, ¿no? Eso es lo más importante de saber, y tienes que sumar 270. Pero por eso se concentra la campaña en 10 estados. Aquí en la Florida hemos visto a todos hace un mes pasar por aquí casi todas las semanas, más de una vez. Me imagino, nos imaginamos que la Florida es estratégico, no en vano reúne los 29 votos electorales que se requieren, ¿no es cierto?, y que representa a este estado. Finalmente, en una elección en la que está la OEA en la veeduría, ¿no es cierto?, está la Unión Europea en la veeduría, ¿qué mensaje o qué lectura darle a esto en relación a una elección en la que incluso Donald Trump habría dejado entrever que no reconocería los resultados? ¿Es correcto? Bueno, han cambiado un poco el mensaje, porque hubo cuando él hizo ese comentario, la reacción no fue muy buena de todo el país, inclusive algunas de las personas que lo apoyan. De que ahora han salido esta mañana, había muchas entrevistas de Donald Trump Jr., que es a lo mejor su mejor portavoz, y Ivanka Trump, que también es uno de los mejores portavoces, y su jefe de campaña diciendo que probablemente que ellos van a respetar. Dicho eso, es muy importante el punto, porque nunca se ha entrado en cuestión, y creo que si, por ejemplo, si perdiese Trump, gran parte tendría... Brevemente, yo creo, brevemente hemos perdido el contacto vía Skype con nuestro colaborador allá en Miami. Hemos estado en el diálogo con Eric de la Puente, analista político internacional desde Miami. Bueno, vamos a retomar sin duda la comunicación vía Skype con nuestro colega ya, analista político internacional, él es periodista también, Eric de la Puente, hablándonos de cómo va el proceso electoral en los Estados Unidos. Como vimos antes, ya Donald Trump llegó a votar, ¿no es cierto?, en el estado de Nueva York, también hizo lo propio Hillary Clinton más temprano, en el país en el que se movilizan millones de estadounidenses, y recordemos que el voto es voluntario, también es electrónico, hay muchas personas que deciden hacerlo de manera presencial, otras vía email, ¿no es cierto?, o vía correo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede sobre la base de cuál de los dos candidatos. Se requieren 270, ¿no? Nos ha señalado nuestro analista internacional, 270 votos electorales para poder ganar las elecciones en este país y conocer al sucesor de Barack Obama. Muy bien, retomamos. Sí, claro que sí, vía Skype, y seguimos con Eric de la Puente. Eric, se nos fue momentáneamente la comunicación. Sigamos, por favor, coméntanos. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, nos estábamos comentando un poco respecto de esta elección tan diferente, diferenciada. Yo te hablaba un poco también del hecho y te planteo esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto va a endosar, no sé si existe allá el efecto endose, digamos, de los votos, dado que Barack Obama capitaliza muy bien, por ejemplo, el voto juvenil, no necesariamente la imagen o la figura de Hillary Clinton, ¿no? Sí, mira, te planteo, esta elección ha sido muy diferente, como te decía, en varias cosas, y una es eso, por ejemplo, la coalición de Barack Obama, que incluía el voto juvenil, que incluía el voto afroamericano, que incluía el voto de mujeres muy alto, ¿no, verdad? No necesariamente se ha trasladado a Hillary Clinton, no, por ella misma, ¿no? El voto juvenil apoyó a Bernie Sanders mucho en las primarias, el voto afroamericano no ha salido tanto a favor de... y claro, y el voto latino de Obama también, no ha salido tanto a favor de Hillary, pero el voto latino está saliendo mucho más, y la pregunta, por ejemplo, en el caso demócrata es cuánto voto juvenil va a salir, cuánto voto afroamericano va a salir, y el número de hispanos cuánto mucho más alto va a ser, y también las mujeres, porque es uno de los segmentos que no porque
de nuevo, hay un sector que no necesariamente apoyaría a Hillary, pero tampoco apoyaría a Donald Trump por las cosas que ha dicho. En el lado republicano se habla mucho. Donald Trump lo que ha hecho ha tocado el nervio de una serie de sectores que nunca antes han votado ni se habían registrado. Tenemos récord históricos de registros, ¿no? Y entonces ha sacado un sector que lo está apoyando abrumadoramente. Pero tienes también que Donald Trump realmente se ha peleado con el Partido Republicano desde las primarias, por lo cual también hay un sector del Partido Republicano que no lo apoya. Que no, exacto, que lo rechaza, nunca, ¿no? Se ha visto un candidato que está peleando con por ejemplo, el Speaker of the House, que es como el jefe, el de la mayoría en el Congreso, que es republicano, o por ejemplo, él viene a hacer campañas aquí a la Florida, donde el senador Marco Rubio está postulándose para la reelección y que parece que va a ganar, pero no hace campaña junto con él, ¿no? Y entonces tenemos cosas así, tenemos a los expresidentes Bush diciendo que van a votar por Hillary, es una cosa increíble, ¿no? Cosas de esa manera. Entonces estamos viendo un panorama, pero una de las cosas que te puedo decir, esto puede ser muy, muy reñido, pero también por el voto del colegio electoral podemos ver que al final del día no es tan reñido, porque, por ejemplo, la elección en Florida se va a definir por muy poco, pero los 29 votos van para un lado o para el otro. Si Hillary, por ejemplo, gana la Florida, esto no va a ser una elección reñida. Vas a ver después, la gente se va a sorprender que va a ser lo que le dicen un landslide o por muchos votos, pero si lo gana Trump puede ser muy reñido. Dime, ¿y qué opinan los hispanohablantes, por ejemplo, de qué estaría en mayor riesgo de ganar Trump? ¿La inmigración, el tema de la estabilidad laboral o no sé? ¿Qué me comentas? Sí, mira, es interesante tu pregunta porque cuando hablas de diferentes temas en encuestas con los hispanoparlantes, hay una mezcla de sus posiciones, ¿no? Son mucho más conservadores religiosamente, suelen abrir muchos más pequeños negocios. Sin embargo, el tema de inmigración, como Trump lo ha puesto en el medio de su campaña, ha llevado una serie del voto hispano que sea abrumadoramente esté saliendo, y asumimos que en gran parte va a ser para los demócratas. El estado de la Florida es un poco diferente, sí es más demócrata en ese sentido, pero todavía hay una mezcla interesante entre republicanos y demócratas, lo cual también lo hace más reñido. Pero también cuenta Donald Trump, sin duda, con un voto duro, ¿no? El antisistema, el anti-establishment, digamos, que es el que representa el voto Trump, claro, ¿no? Claro, lo que hace esto reñido es que los que apoyan a Trump, él tiene un bloque muy sólido, ¿no? Que no es un bloque anti-Hillary solamente, sino un bloque que dice, bueno, perdí mi trabajo porque con la globalización y los tratados de libre comercio se fueron a China. El tema de la inmigración es importante. Yo acabo de publicar un artículo diciendo cuáles son las implicaciones para América Latina, y lo que digo que si bien América Latina no está en el eje de la campaña, no se menciona tanto, no es una de las prioridades, sí hay dos temas que tienen mucho que ver. Uno son los tratados de libre comercio y el otro es el tema de la inmigración. Y eso también impacta mucho en lo que Trump lo ha llevado a la agenda y que ha movido a la agenda, ¿no? Porque Hillary, por ejemplo, apoyaba esos tratados de libre comercio, ahora está totalmente en contra, porque el país se lleva así. Y es muy importante, gane Hillary o gane Trump. Perfecto. Hay dos cosas muy importantes aquí en este país. La polarización es muy grande y hay que ver esos temas por qué ha surgido un Donald Trump, no es una cosa de mágica. Y la otra, el próximo presidente tiene que tratar de unir el país porque está más polarizado que nunca. Más polarizado que nunca. ¿Hacia qué hora tendremos resultados, Eric? Yo creo que, bueno, primero vamos a empezar a tener, nosotros que estamos siguiendo y que tenemos contacto un poco ya en la tarde, vamos a tener un poco de sentido. Y ya a las 7 de la noche, cuando empiezan a cerrar las urnas, en la costa del este, de nuevo, donde está Florida, donde está Carolina del Norte, donde está New Hampshire, donde está Pensilvania, estados que no sabemos, ahí podemos saber si Hillary gana realmente uno de estos, o a lo mejor dos probablemente gana, o por lo menos un par seguro lo ganas, ¿no? Todavía después queda Michigan en el medio, Colorado, Arizona, Nueva México, Nevada, pero a las 7 de la noche tendremos ya una gran tenemos aproximación. que esperar un poco más. Absolutamente, y a lo mejor hasta podemos ya saber quién ganó, pero podemos también saber que a lo mejor todavía no. Lo que nos ha dicho también, lo último que se nos debe decir, y porque es importante, es que las encuestas de boca de urna se han equivocado mucho en las primarias, ¿no? Nadie esperaba que Bernie Sanders se hiciera tanto, nadie esperaba que Donald Trump fuera el candidato republicano. El candidato final. Entonces, como está tan reñido,
Claro, y eso hace que para cualquier analista hoy en día que hemos estado hace 1 año y medio siguiendo esto como nunca, que se hace más, parece más largo que nunca esta campaña, te diga, podamos hacer predicciones, pero hemos aprendido que las encuestas no siempre han estado bien, y como estamos viendo, y también hay muchos nuevos votantes que es muy difícil hacerles encuestas porque nunca han votado de un lado o de otro, ¿no? Muchísimas gracias por ese contacto vía Skype. Estamos en contacto, seguramente más adelante volveremos a conversar ya con resultados y bueno, nuestro agradecimiento a Eric de la Puente, analista político internacional desde Miami, hablándonos de las elecciones hoy en Estados Unidos.